quelle émoción, qué emoción. Peter. Bueno, de verbos. ¡Ah! ¿Cuánto tiempo? Bueno, voy a hablar en francés pocos minutos. Y después Ariane sigue con el español y inglés, ¿ok? Gracias. Bueno, Perfecto. ok. Gracias. No, merci pour être avec nous. Merci pour avoir répondu à l'invitation. Merci d'être si nombreux. On est combien là? 77. Je crois qu'il y aura encore des amis qui vont arriver. Alors, moi, je suis touchée parce que c'est un moment spécial pour la salle de la Belle Idée, parce que c'est la première fois qu'on lance au niveau mondial cette campagne d'appui et qu'on sait que d'autres salles sont en train de faire la même chose que nous dans ce moment social si particulier. Je suis aussi touchée parce que justement, Claudie parlait l'autre fois du monde interne qui nous appelle de toutes ses forces. Et ça n'a peut-être jamais été aussi criant qu'en ce moment, avec nos nécessités existentielles, d'avoir un phare, d'avoir le phare, le signal du profond concrétisé. Donc voilà, on a préparé cette réunion courte, 1 heure, avec beaucoup de soins, comme si on s'offrait un cadeau, comme si on vous faisait un cadeau. Et voilà, donc merci d'avance pour ce qu'on va partager. Et justement, je voulais juste, pour ceux et celles qui connaîtraient la Belle Idée, juste avant que je ne donne des grandes lignes qu'on s'imagine dans la salle. Qu'on s'imagine dans la salle de la Belle Idée. Je sais que beaucoup parmi vous, à part les Français, la connaissent. Voilà, donc on se dirige, on passe sous le seuil, sous le portail. Et puis, on avance doucement parce que tout là-bas, à gauche du cerisier, la salle existe. Et même, on pourrait doucement s'y asseoir, inspirer, s'y retrouver et vivre une expérience. Donc, pour les Français, je dis rapidement notre programme d'expérience pour ce soir. Juste une chose fondamentale, la Belle Idée, c'est un parc multilingue par excellence. Depuis toujours, on est né avec les amis des Pays-Bas, d'Islande, d'Angleterre, de Suisse, de Belgique, d'Allemagne. Et donc, par essence, on parle plusieurs langues. Donc, tout au long de cette petite heure partagée avec vous, eh bien, il y aura anglais, allemand, espagnol, ou par écrit ou oralement. D'accord? Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire? Que Ariane va nous dire quelques mots en espagnol et en anglais, qu'après, il y aura plusieurs films, plusieurs petits films et de témoignages de personnes pour lesquelles leur parc a changé avec l'existence de la salle. Et puis, on aura aussi d'autres témoignages de personnes qui connaissent les salles et d'autres qui ne les connaissent pas, mais qui l'aimeraient vraiment beaucoup. On va aussi parler de la situation actuelle, d'où nous venons, où nous allons. Et aussi, on va faire un point, un tout petit point, mais un point super important sur les sous. Et ce sera Ariane qui nous fera un point de situation. Et puis après, il y aura un office avec Dario. Et puis après cet office, bien sûr qu'on pourra prendre un petit café-cito pour les commentaires, les partages, les échanges. Voilà, je nous souhaite de vivre une belle expérience profonde. Puis je lance le bâton de parole à Ariane. Bueno, gracias, Sylvain. Cambiamos de idioma, cambiamos de acento. Bueno, qué bueno estar juntos. Y qué bueno estar juntos para compartir proyectos que abren nuestro futuro, para lanzar un nuevo desafío en tiempos como estos, y especialmente este año. Estamos en plena crisis
Y nosotros, ¿qué hacemos? Construimos salas. Para hoy, para mañana, para el próximo milenio. So good to be together. And it is so good to be projects open up future to launch a new challenge in these days, in these times, especially this year. We are in midst of a big crisis, and what are we doing? We are building salas, halls for the future. Y solamente este año, por ejemplo, en el Parque Patagonia Norte en Argentina, Casa Georgia en Italia, están casi terminados. Y ha empezado Hudson Valley en Estados Unidos, también en proyecto la Sala de Remanso en Chile, Compostela en España, Tamil Nadu en el sur de India, South India. Y me olvido de algunos, certainly I forget others. Y hoy estamos para hacer avanzar el proyecto de la Sala de la Belle Idée en Francia. So today we are here to move forward the project of the Hall of La Belle Idée in France. Qué formidable capacidad tenemos para sentirnos involucrados en todos los proyectos, para apoyar todos los proyectos, no solamente el propio proyecto en cada parque. What a fantastic capacity we all have to feel responsible and concerned for all the projects, not only our own project, own park. Bueno, gracias por estar acá. Thanks for being here. And let's the program start. Que comience el programa con un primer video presentado por Charles. Well, the first video presented by Charles. Everybody has his Carlito and his Charles. Sí, ready. So, let's start. Hola a todos, vamos a presentar la primera video impulsado por los ardientes deseos de compartir con ustedes nuestra búsqueda de lo indecible. Les presentamos este llama a la esfera mitad material, mitad etérea. Una preciosa castilla para la meditación y la resonancia en el arte y en la estética. Más allá de nosotros, la sala ya vibra para y desde los hijos de nuestros hijos. Para darnos esperanza, experiencia y la certeza del control del tiempo, como un alegre y consciente caminante a lo profundo camino de lo insondable. Bueno, y aquí viene la video, entonces prepárense, respiren, por favor el perrito, cierren los micros. Ahí va. Gracias. Un écrin sphérique au cœur de notre parc pour l'expérience de l'art, pour se ressourcer, pour les méditations. Voici le grand projet que nous partageons avec vous aujourd'hui. L'homme n'a pas toujours adoré le feu, mais il l'a transmis. La transmission du feu sacré et des plus profondes expériences humaines, les œuvres de l'artiste qui transcendent son époque, aux éléments qui traversent l'histoire et inspirent nos réflexions. C'est l'enjeu actuel. Cela ne peut attendre demain. Des lieux spéciaux, sacrés, existent partout sur la planète.
Ils rappellent à l'humanité sa marche à travers le temps, ses aspirations, ses quêtes. L'être humain poseur de questions et qui aime nommer s'aventure dans une nouvelle spiritualité qui n'est pas celle des dogmes ni celle des superstitions. Elle est la spiritualité qui s'est réveillée de son profond sommeil pour nourrir les êtres humains dans leurs meilleures aspirations. Au cœur de ce réseau des 50 parcs d'études et de réflexion répartis sur la planète, il en est un en France, près de Paris. Niché dans son îlot de verdure, le parc La Belle Idée offre déjà depuis 10 ans à ses visiteurs son ensemble de bâtiments pour se réunir, étudier, faire des séminaires, ses sentiers et ses espaces verts pour se ressourcer, se détendre, s'inspirer. Dans le contexte de notre monde actuel, où règnent désillusion, violence et non-sens, il est une possibilité de retraite, de refuge, de rencontre avec les autres et avec soi-même. Et pour aller plus loin dans le projet de faire rayonner la non-violence, la paix, les possibilités de contact avec le profond de la conscience humaine, s'ouvre aujourd'hui l'étape de la construction de la salle. Ce sera la première de ce type à être concrétisée en France. D'architecture sphérique, la salle surprend le visiteur. Sans aucune icône ni représentation, elle l'accueille en son sein, dans sa blancheur apaisante. Pour les méditations, le silence, l'expérience de l'art. Sa sphéricité en fait un lieu de grande qualité acoustique. Les artistes y vivent la mise en relief de leur travail. Les quêteurs de sens y trouvent le silence adéquat pour entendre le profond murmure intérieur. Cette salle est ouverte à tous et accueillera tous les visiteurs dans leur diversité et leur unicité. Pour sa réalisation, l'aide du plus grand nombre est nécessaire. Voilà. ¿Sigo? Hermoso. Sí, sigue, Claudine. Amigos, una precisión más. Casi todo lo que vamos a decir está traducido en el chat en varios idiomas. Cuando se habla español, se traduce en inglés en el chat. Cuando se habla inglés, se traduce en español en el chat. Lo que voy a decir va a estar escrito en el chat. Voy a decirlo en español y va a estar escrito en inglés y francés y alemán. Was ich sagen werde, wird auf Deutsch geschrieben in dem Chat. Danke, Tom. It will be written in English in the chat, what I will say, thanks to John. Et ça va être écrit en français dans le chat, ce que je vais dire maintenant en espagnol. Muchos de ustedes aquí presentes han vivido el nacimiento casi simultáneo de nuestros parques de estudio y reflexión. Adquirimos este parque a nombre de Pangea a finales de 2009. En ese momento sabíamos que el terreno no era apto para la construcción, pero que esto cambiaría en 2014. Durante estos primeros años,
hemos renovado el centro de trabajo. Un tonton, Ricardo. Hemos renovado el centro de trabajo, construido el centro de estudios, instalado el portal, el monolito y la fuente. También hemos desarrollado, un tonton, Ricardo. También hemos desarrollado una gran actividad regular en el parque. Muchos grupos vienen a trabajar ahí y el parque está ocupado todas las fines de semana. Nunca hicimos una gran inauguración porque queríamos celebrar el parque completo, con su corazón, con el latido de su corazón, la sala. La administración tardó más de 4 años en hacer este cambio de destino, de terreno, y la parcela reservada para nuestra sala se convirtió apta a la construcción en 2018, pero todavía hoy se considera como tierra agrícola. Nos llevó entonces 2 años más reunir todos los elementos para constituir la documentación necesaria para solicitar el permiso de construcción. Las dificultades administrativas son enormes en este país, un poco como en Italia, y en esta documentación hemos intentado cumplir todos los requisitos posibles para que los urbanistas no tengan ningún argumento admisible para rechazar esta construcción. Es por eso que, como verán, inicialmente nuestra sala no presenta una conoid. Lo añadiremos más tarde, como en Casa Giorgi, como un pararrayos. La condición original de nuestro parque está muy ligada al apoyo mutuo entre los parques. Por supuesto, como todos nosotros, hemos apoyado de manera incondicional el Parque Punta de Vacas, pero también a Atiliano, nuestro querido primer parque europeo. Hemos retransmitido las campañas e incluso participemos en los trabajos, en las obras de realización de los edificios, portales, centros de otros parques. Recientemente hemos sido entusiastas apoyando a Hudson Valley. Durante este tiempo de apoyo a otros parques, para realizar nuestro propio proyecto, hemos hecho muchas preguntas a amigos de otros parques. Vinimos a visitarles durante las obras. Conseguimos sus planos, sus recomendaciones. Hoy, el Parque de la Belle Idée quiere agradecerles a todos ustedes porque aprovechamos al máximo su experiencia acumulada, sus errores también y sus éxitos, las amistades y la copresencia que se ha ido construyendo entre todos nosotros lugares sagrados. También queremos agradecerles el entusiasmo que mostraron cuando hablamos con muchos de ustedes. Me estoy conmoviendo. Queremos agradecerles el entusiasmo que mostraron cuando hablamos con muchos de ustedes de que había llegado el momento de lanzar nuestra campaña en apoyo a la sala. Mostraron tanto ánimo y alegría. Fue para mí una manifestación concreta de un nosotros, un conjunto presente, poderoso y fuerte en su intencionalidad hacia el futuro. Sí, como decía Mike,
being in the park and in the hall really bring us our future back. Estar en los parques y en la sala nos devuelve nuestro futuro y son una perspectiva concreta de convergencia, de paz, de profundidad e inspiración para toda la humanidad. Ahora quiero enseñarles muchos de ustedes nos mandaron pequeños videos. No hemos podido juntar a todas las videos. Todas van a estar publicados en nuestro canal YouTube. Vamos a presentarles después. Pero ahora vamos a enseñarle una síntesis, un montaje de 12 minutos. Gracias, Ricardo. Welcome. My name is David Anderson. I'm at Hudson Valley Park of Solid Reflection in New York City. And on the right side over there is going to be where the sala is going to be built, the meditation hall, in March, April next year. The great experience with the sala, it's connected to oneself to really experiment and have the place to disconnect from the day-to-day life. You don't know if it's winter or summer. When you are inside, you don't know if it's day or night. You are in this dome and you are really connected to yourself and try to go as deep as possible and connect with the profound. Why do we need a sala in New York and in other parks? It's really because it's the heart of the Park of Study and Reflection. This is where experience happen. This is where meditation happen. This is where the special social gathering and ceremony can be done. And really, we have been running the park for over 10 years now here, and we are missing something. People come and we do workshop, but without the sala, it's missing a very special place for people to capture another dimension of what we propose. Hola, esta es la sala en construcción del Parque de Estudio y Reflexión Patagonia Norte. El parque se encuentra en la provincia de Neuquén, Argentina. Y ser parte del equipo de construcción es ser parte de una actividad trascendente, de un espacio sagrado que nos esperará en el futuro o esperará a las nuevas generaciones. Paz, fuerza y alegría. Yo estoy en la sala, tengo un sentimiento de paz que me llega profundamente y es eso que se expande, es como la esfera, ¿no? Y es esa sensación que se expande y me hace sentir bien, sintiéndome con más fuerza, esperanza. Es como es todo blanco y se siente muy tranquilo. Es algo como si estuvieras en una parte en la que se expande el mundo en el que estás. Entonces se siente bien, y aparte de que no te sientes solo en ese mundo tan grande y no estás solo, es mejor. Cuando estoy en la sala siento un montón de cosas. Entre ellas siento tranquilidad, pero también siento que es un espacio externo que me ayuda a comunicarme con el interno. Es decir, todas las emociones, sensaciones y pensamientos que llevo conmigo pero que no escucho en mi cotidiano vivir,
las puedo comprender, o sea, las escucho sin sentirlas incómodas o pesadas, sino que es un espacio protegido y tan vacío que ya no me atemoriza escuchar lo que llevo en mi mochila. ¿Qué es la sala para mí? La sala me aporta un espacio de semiesfera vacío y envolvente en el que me produce recogimiento y me ayuda a sentirme a mí misma tal como soy. Sentir lo más esencial, lo humano y lo sagrado que hay en mí y explorarlo en profundidad. Hoy en día es cada vez más necesario un lugar para la gente, un espacio neutro para poder meditar de dónde hemos venido y qué hemos hecho y hacia dónde queremos ir y qué realmente queremos hacer como seres humanos. Hola amigas, hola amigos. Quería comentar que para ir a un parque de estudio y reflexión, yo tengo que romper la inercia de mi vida cotidiana. Tengo que recordar que tengo una búsqueda interior que a veces se me olvida. Y llego al parque y llegar al parque, aunque me demore un poco, entro a la sala. Ahí yo siento que llegué. Miro las paredes blancas, siempre blancas, y me voy sosegando. Tomo un cuadernito, anoto mis preguntas, a veces anoto mis angustias nomás, porque depende de cómo llego. Observo los que están a mi alrededor, conecto con ellos, están todos en sus propias meditaciones. Y entonces yo también me sumerjo en esa noche interior. Y me voy calmando y la calma va adentrándose, es como que la calma entra y entra y la agitación queda afuera y afuera. En un momento pierdo la noción del tiempo y entonces abro los ojos y a veces están humedecidos, a veces agradecidos, y eso es la sala de meditación. Un lugar para reconocer lo sagrado, pero también para reconocer a la comunidad por las ceremonias que hacemos juntos. Y cuando salgo de ella, todo parece simple, como que no hay complicaciones, todo parece más simple, más esencial y más profundo. Eso, muchas gracias.
amigos, mi nombre es Silvia, este es un video que grabamos acá desde Parque Carcarañá para los amigos de la BLID. Bueno, lo que queremos compartir es el testimonio de lo que significó para nosotros la construcción de la sala, dentro de la construcción de todo el parque. Podemos decir que, digamos, el parque todo se ha construido con nuestra característica, que ha sido un testimonio de alegría, de convicción. Hemos empezado y no hemos parado hasta terminarlo. Pero la sala ha significado un antes y un después. No es lo mismo el parque con todas sus construcciones, con el centro de trabajo, centro de estudio, pero sin la sala. La sala, algo sucede con los que construyen la sala y después con los que habitan la sala, con los que participan en la sala. Comienza algo nuevo, comienza a irradiarse desde dentro de la sala y desde dentro de las personas. Es como abrir la puerta hacia una experiencia profunda de un modo mucho más directo. La sala, si lo tendría que sintetizar, significó para nosotros la manifestación del espíritu dentro del parque. Y creo que ahí es donde se ha potenciado el parque como faro de irradiación de una nueva espiritualidad, de esta doctrina sabia y bondadosa de nuestro maestro Elías Silo. Un saludo para todos. Gracias a todos que nos mandaron imágenes. Muchas gracias. Ahora dejo Ariane explicar. Claro, porque cuando pensábamos que ya no hay más videos, llegaron otros. Y no vamos a poder mostrar todo, pero hay un video de los amigos de Brasil que queremos mostrar. Y luego algunos videos de los amigos de la BLID, que algunos conocen salas y otros no, todavía no. Pero les gustaría tener una sala en el parque. Donc maintenant, encore quelques vidéos de nos amis brésiliens et de la BLID. Ricardo? Yes. On est en train de le préparer. Et donc, toutes les vidéos qu'on n'a pas pu montrer ce soir, on va les avoir sur le site. La sala del parque La BLID. La vida tiene sentido. Va mucho más allá. Mucho más allá. El ave del intento vuela desde la sala sur de Minas, llevando el afecto y la fe a los amigos y a las amigas del parque La BLID. En el jardín de las cuatro sabidurías, al lado de la fuente de la vida, crece una bella idea, la más bella, con el brillo de las esferas
en el mirador de nuestra conciencia se materializa un profundo amor. Esta sala y su fuego protector inspirará generación tras generación y llegará más lejos de lo que podemos imaginar en su misión de construir los caminos hacia la inmortalidad y lo sagrado. Soirée pyjama. Soirée pyjama. Talentage avec Thérèse. Sí. Tu me fais signe quand tu lances la vidéo, Ricardo. Oui. Je la lance dans... Je la lance dans 10 secondes, je vais la lancer. Yes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bouddha, donc dans ce parc, je suis allée d'abord, il n'y avait pas la salle, tous les éléments, mais pas la salle. Et pour l'inauguration, il y avait cette magnifique salle qui permet de rentrer à l'intérieur de soi. Et j'ai ressenti un registre de complétude. Quelque chose s'était complété dehors et se complétait à l'intérieur. Elle me donnait beaucoup de force et de joie. Et donc je souhaite vraiment que cette salle puisse voir le jour à la Belle Idée pour que cette expérience ne soit pas que individuelle mais puisse être commune avec d'autres. J'ai mis un temps avant de comprendre qu'en fait, le son que j'entendais passait par la sphère de la salle et arrivait à mes oreilles. Et ça a été vraiment un émerveillement. Et du coup, j'ai appelé mon fils, qui était pas loin, et je lui ai dit, écoute, reste là, je vais te parler. Et au début, il ne comprenait pas, il avait 8 ans. Et donc, je suis allé au bout de la salle, et il y avait à peu près, je sais pas, une centaine de personnes au milieu. Et là, j'ai commencé à lui parler d'où j'étais, et il entendait tout ce que je lui disais. Et je lui disais, Lunis, tu m'entends? Il me dit, oui, mais comment ça se fait? Donc voilà, donc cette salle, enfin cette forme est complètement... en fait, elle nous met dans un... Enfin moi, ce que je vois, c'est que ça amplifie tout. Ça amplifie l'interne, l'externe, ça amplifie tout. J'arrive pas à coller. Mais en tout cas, ce que j'en retiens, c'est que quand je suis sorti, j'avais un sentiment profond et surprenant, en fait, un registre très surprenant de réconciliation. Et de réconciliation avec ma vie. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai tout réconcilié, hein. Mais oui, c'est vraiment un registre très surprenant, ça ne m'était jamais arrivé. Quelque chose de vraiment profondément réconciliateur. Le projet de construction d'une salle de méditation au parc de la Belle Idée en Seine-et-Marne me tient particulièrement à cœur pour plusieurs raisons. Il manque à ce beau lieu une salle entièrement dédiée au recueillement, à la méditation, à la spiritualité vivante et partagée. Le projet architectural de la future salle est vraiment beau.
Et en tant que musicienne, j'aurais sûrement grand plaisir à y jouer, notamment de cette flûte shakuhachi, qui est une flûte traditionnelle japonaise liée à la méditation, au zen. Je pense que le shakuhachi, le sitar indien, les gongs et bols prendront vraiment toute leur dimension spirituelle dans un tel lieu. Je m'appelle Guillaume, j'ai 41 ans. Je suis installé depuis peu dans le Nord Seine-et-Marne, pas très loin du parc La Belle-Idée. C'est en passant par hasard devant et en me renseignant un peu sur Internet que j'ai découvert ce qu'était ce parc. Je me suis donc rendu sur place où j'ai été très bien accueilli par les membres qui m'ont présenté un peu le mouvement humaniste de Silo. Dans cette période d'agitation, dans cette période vraiment d'angoisse et d'inquiétude, ce qui fait vraiment du bien, c'est l'apaisement que l'on ressent dès qu'on rentre dans le parc. J'ai pu expérimenter une séance de méditation guidée et ça m'a vraiment fait un bien fou. Et donc ce projet de salle de méditation permettrait pour moi de pouvoir profiter davantage de ce type d'expérience, de pouvoir le partager avec d'autres personnes et puis vraiment d'avoir un endroit qui soit vraiment consacré à ça, puisque lors de cette expérience que j'ai pu faire, on était quand même dans une petite salle un peu exiguë et vraiment je pense que ce serait vraiment un plus d'avoir cette salle de méditation au parc La Belle-Idée. Anecdote qui se passe à Punta de Vacas au moment, c'est le moment d'inaugurer la salle. And then came the moment to inaugurate the hall. Donc comme j'étais aide, j'étais à l'extérieur. I was outside. Parce que dedans, because inside it was packed and all that. Bref, là-dedans, je voyais de l'extérieur. C'était, on sentait ce qui se passait. From outside, you could feel what was happening inside. Et tout le monde, à la fin de la cérémonie, tout le monde est sorti. After the ceremony, everybody went out. Et comme j'étais dehors, les gens, ils étaient tellement chargés, il fallait que tu fasses un embrassement à quelqu'un. People were so charged that they really had to do an abrazo, a hug, to somebody. Et donc j'ai terminé, mais complètement électrique. Électrocuté. So after all these hugs, I finished totally electrified. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est quoi? But what happens is there? What is it? The effect of the. À Punta, la première fois que j'y suis allée, il y avait quelqu'un qui venait d'Espagne, qui s'appelle Joséphine. Et on était, je ne sais pas combien, mais la salle était pleine de monde. Et d'un seul coup, j'ai été voir Joséphine, j'étais très contente de la voir. Et là, j'ai fondu en larmes. Et Joséphine a fondu en larmes parce que je pleurais, parce que je débordais d'émotions. Et que être dans une salle à plusieurs, faire des demandes, être en silence et sentir les autres là, et ben ça ouvre le cœur. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il y a juste un lieu où je me recueille, où je pense au sens de ma vie, à ma relation aux autres. Et avoir une salle comme ça, ici au parc de la Belle-Idée, en France, c'est un projet qui me tient fort au cœur. Voilà. Lo siento mucho, amigos, no nos funcionó el copiar-pegar. No sé por qué, ni en inglés, ni en español, ni en nada. Pero les mandó un fichero Word con todas las traducciones en el fichero. Lo siento mucho. Ok. Muy lindo todo igual. Claudie. Bien. Bonjour a tous. Normalmente estas pocas palabras son espontáneas, pero para
aliviar a los traductores, las he preparado un poco y trataré de leerlas en español. La versión en inglés y también en francés se pueden encontrar en el chat si todo va bien. Sí, va todo bien. Va todo muy Visto bien. que la sala comienza con la sala de Atigliano, luego La Reja, Punta de Vacas, Manantiales, Miki Buda, Toledo, y también la sala de Casa Giorgi, aún en construcción con su hermosa estructura de madera viva. Esta contribución ecológica de los árboles y sobre todo la tranquila alegría de los constructores me emocionó mucho. Durante una visita preliminar al Departamento del Urbanismo aquí en Francia, sin siquiera abrir el expediente, el funcionario exclamó: «Ah, no, nada es posible, esa es una zona agrícola». Al abrir el archivo siguió un momento de silencio y después de algunas explicaciones concluyó diciendo: «Es original. Introduzca una solicitud para eliminar y veremos». Como todo está ya definido, la forma, las dimensiones, ubicación, hemos elegido una arquitecta de la región que está familiarizada con los procedimientos y sensibilidades locales. Su misión será solo administrativa para el permiso de construcción, pero hoy sentimos que la realización del proyecto está cerca de su corazón. La sala y su forma, a través de un poco de tinta en un papel, ya está operando. Estamos viviendo un momento especial. Los gobiernos nos obligan a cerrar los parques, mientras las fábricas de armamento están funcionando. Los gobiernos nos prevén de la libertad, pero que no hacen nada para ayudar a los hospitales y los trabajadores de la salud. En este momento particular, cuando una dictadura de forma inesperada se está estableciendo, los parques, y en particular las salas, son nuestras barricadas, nuestra revolución para lanzar en el mundo nuestra mejor aspiración para el desarrollo mental del ser humano. La sala de la Belle-Idée, hecha de tierra, madera, piedra, agua y fuego, y las mejores intenciones humanas, está viva. Ya está conectada en la red de las salas del mundo. En la inauguración de la sala del Parque de Miki Buda, uno de nuestros amigos dijo: «Con la sala, el parque ya no es nuestro. Lo estamos ofreciendo al mundo». Gracias por estar aquí. Gracias a Silo. Sin él y todos ustedes, este proyecto no existiría. La sala de la Belle-Idée es también la vuestra. Venceremos. Bravo. Hermosísimo. Muy lindo. Hermoso. Bueno, también otro testimonio espontáneo y traducido. Vamos a hacer la misma cosa, pegar el inglés y el francés. Cuando se me preguntó si yo quería hacer un testimonio espontáneo el 31 hoy día, yo dije que no tenía nada que decir en realidad. Y me puse a hablar. Entonces lo escribí y yo lo que podría decir es que
creo que para la construcción de la sala necesitamos materiales tangibles e intangibles, invisibles y visibles para esta construcción. También creía en algún momento que un equipo, que era necesario un equipo para poner el fuego en el corazón de la gente cercana a nuestro parque y a los parques o más alejada. Y hoy día solo me queda de constatar que en medio de las diferencias, de los acuerdos y desacuerdos, de nuestras opiniones, de nuestros encuentros y desencuentros, mismo en medio de nuestra luz y de nuestra oscuridad, hay algo que anima. Hay algo que anima a mucha gente para que esta construcción se haga. Hay algo que anima. Entonces me digo hoy día, y comparto con ustedes, que quisiera yo que lo invisible se una a lo visible y que así en la búsqueda, en nuestros corazones, esa búsqueda se traduzca en el mundo. Eso quisiera yo que fuera la sala, la Belle-Idée, un puente entre los dos mundos. Eso digo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a seguir un poquito. Hasta ahora hemos compartido nuestra alegría, gratitud, esperanzas. Y ahora también vamos a compartir un poquito nuestras angustias. So far we shared our joy, gratitude and hope. And now we also will share a little bit our fears, concerns. Porque en este momento de crisis económica que afecta a muchos de nosotros, tenemos que juntar más o menos 180.000 euros, es una estimación, para la construcción de nuestra sala. Because in this moment of economic crisis that is affecting many of us, we have to raise around 180,000 euros for the construction of the hall. Claro, aún no hemos recibido la luz verde, la autorización, pero con nuestros fuertes pedidos tenemos la fe de que la obtendremos a principio del próximo año. Of course, we have not yet received the permission, the green light, but with our powerful askings, we have faith that we will obtain it by the beginning of the year, next year. Por supuesto, ya hemos empezado nuestra campaña económica internamente con los amigos de la Belle-Idée, y entre lo que ya hemos recibido y las promesas que se han hecho, ya contamos con un tercero, es decir, unos 60.000 euros. Of course, we have already started our internal fundraising with the Friends of la Belle-Idée, and with what we have already received and the promises that have been made, we are already counting on a third of the total amount, so about 60,000 euros. Pero todavía estamos lejos del monto total, así que el apoyo económico de todos ustedes es muy bienvenido, de hecho es imprescindible. But we are still far from the total amount we need, so the financial participation of all of you is very welcome and in fact quite essential. Y ahora Ricardo va a explicar cómo se procede para hacer un aporte. Verán, es muy fácil porque tenemos un sitio para esto. Now Ricardo will explain how you can make a donation. You'll see it's very easy. Sí, vamos a compartir el sitio y a mostrar cómo se puede hacer una contribución. We will share the website and we will show how to make a contribution. Lo único que hay que retener es el sitio del Parque de la Belle-Idée, parclabelle-idée.fr. Hay que simplemente acordarse de el sitio Parque la Belle-Idée, o only remember the Parque la Belle-Idée. En el sitio tenemos
una pastillita y ahí comienza todo. In the website, there is a place and all start there. Vamos. Entonces, llegamos al sitio donde se pueden hacer las contribuciones. We arrive to the place where we can make a donation. We are using Hello Aso. It's an organization that can take commission. Estamos usando una asociación que se llama Hello Aso, que no toma comisión y con la cual se puede hacer una donación. Hagamos un ejemplito. Let's see how it works. Hacer una donación aquí. Let's make a donation. Y llegamos. Entonces, creación de una sala, creation of a hall. Hay una video de presentación, there is a video of presentation, there is an explanation, hay una explicación del proyecto. Y aquí a la derecha se ve lo que se ha colectado. The right place, we can see what we have collected. Y bajamos un poquito y aquí se puede ver cómo hacer la donación. Then here we can see how make a donation. Cuando llegamos aquí, pues, se preguntan los datos. When we arrive to this place, there is the different data, the name, the surname, the mail, nombre, apellido, fecha de nacimiento, birthday, address, city, la ciudad. Y bueno, ya después aquí no puedo hacer la etapa suivante porque tengo ella. Tendría que poner algo. I cannot go later because I have good morning. Esa es la primera manera. There is a second way that is directly by PayPal. Hay una segunda manera y es hacer directamente por PayPal, pero ustedes saben que con PayPal hay una comisión. But you know that with PayPal there is a commission. Y esto simplemente nos pone en el sitio de PayPal. Simply we go to the PayPal place. Y tenemos una tercera y es hacer un giro. The third way is to make a direct virement. And finally, we have the repartition. Finalmente tenemos la repartición. Bueno, hasta ahora estamos comenzando, pero es algo como esto, lo que ustedes van a ver. Aquí Jenny preparó una ayuda. Entonces, cliquean en la ayuda y está en francés, español, inglés. There is a help. You can make a connection, translation in Spanish, English, and all that we can say is explained here. Okay. Bueno, es eso. Muchas gracias. Thank you. Bueno, y cuando nuestra sala será materializada, y cuando todas estas salas sean materializadas, diremos lo siguiente, citando las palabras de Silo en la inauguración del Parque La Reja. So when our hall will be materialized and when all these halls will be materialized, we are going to say the following, and I quote Silo's words in the inauguration of La Reja Park. Estamos alegres porque no debemos agradecer ni a los gobiernos, ni a las empresas, ni a los poderosos, ni a los medios de difusión. Todo se ha construido aquí en distintas partes del mundo
gracias a los esfuerzos de un conjunto de personas que sin especulaciones ni cálculos ha apoyado el desarrollo de nuestro mensaje. Y claro, los lugares en cuales podemos conectarnos lo mejor con este mensaje son nuestros parques y sus salas. So when everything will be materialized, we will say, like Silo, we are joyful. We are very joyful because we do not need to thank either governments or companies, none the powerful or any of the mass media, because everything has been built here and in different parts of the world, thanks to the effort of a group of people who, without speculation or calculations, have supported the development of our message. And of course, the places where we can best connect to this message are our parks and the halls. Amigas, amigos, vamos a hacer una ceremonia para ampliar todo lo que se dijo con Sylvain y Dario, y les hace recordar que están los micrófonos apagados, está muy bien, pero después podemos abrir los micrófonos y escucharlos porque hemos hablado mucho y es el silencio enfrente, así que nos gustaría mucho poder escuchar a los amigos. Dear friends, just for now, we are with the sound off, but after the ceremony, we'd like to listen to what you want to say. I don't know what, but something, sure. Sylvain, Dario, c'est à vous. Merci Pierre-Yann. Les amis, on va faire la cérémonie en espagnol, mais les phrases de méditation et surtout la demande pour la matérialisation de notre salle, ça sera en anglais, en français et en espagnol. Donc, j'ai vu John, donc super. Et puis Dario va officier cette cérémonie. On l'a invité et le voilà avec nous. Donc, je le laisse commencer et puis j'arrive de suite. Dario va hacer la ceremonia en castellano y después vamos a hacer la frase de meditación en inglés, castellano, francés y también al fin para concentrar nuestro mental. Y we are going to make the ceremony in Spanish, but we will beginning with the sentence in English, in French, and in Spanish, and at the end too. So see you in other plans. Dario? ¿Dónde estás, Sylvain? No te veo. Sylvain. Hay que buscar un poco más. Mira, hay que desfilar. Bueno. ¿Puedes? ¿Sí? ¿Me ves? Ok. Hagamos un oficio entonces. De todas maneras, quería decir que nunca hemos reflexionado suficiente de lo importante es que una idea sea bella. Y este encuentro me ha hecho sentir eso. Entonces tomemos contacto con nosotros, sintamos nuestro cuerpo, nuestra respiración, sintamos las salas donde pertenecemos, de esos parques en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos.
y los amigos que estamos compartiendo este encuentro. Eta. Mi corazón sobresaltado. Mi cuerpo tenso. Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. Je vous invite à méditer sur la phrase suivante, sur les 2 phrases suivantes du message. D'autre part, de la même manière que personne n'a le droit de discriminer d'autres pour leur religion ou leur irréligiosité, nous réclamons pour nous le droit de proclamer notre spiritualité et notre croyance dans l'immortalité et dans le sacré. Notre spiritualité n'est pas la spiritualité de la superstition. Elle n'est pas la spiritualité de l'intolérance. Elle n'est pas la spiritualité du dogme. Elle n'est pas la spiritualité de la violence religieuse. Elle est la spiritualité qui s'est réveillée de son profond sommeil pour nourrir les êtres humains dans leurs meilleures aspirations. We invite you to meditate on the following paragraphs from the ceremony of recognition. Just as no one has the right to discriminate against others because of their religion or their non-religiousness, we affirm our right to proclaim our spirituality and our belief in immortality and the sacred. Our spirituality is not the spirituality of superstition. It is not the spirituality of intolerance. It is not the spirituality of dogma. It is not the spirituality of religious violence. It is the spirituality that has awakened from its deep sleep to nurture the best aspirations of the human being. Entonces, relaja plenamente tu cuerpo
y aquieta la mente. Imagina una esfera transparente y luminosa que bajando hacia ti termina por alojarse en tu corazón. Reconocerás que la esfera comienza a transformarse en una sensación expansiva dentro de tu pecho. La esfera se expande desde tu corazón hacia afuera del cuerpo, al tiempo que amplías tu respiración. En tus manos y el resto del cuerpo tendrás nuevas sensaciones. Percibirás ondulaciones suaves, progresivas. Brotan emociones, recuerdos positivos. Es el pasaje de la fuerza. Deja que se produzca libremente. Esa fuerza que da energía al cuerpo, a la mente. Deja que la fuerza se manifieste en ti. Trata de ver su luz adentro de tus ojos. Al interior de tus ojos.
Siente la fuerza. Siente su luminosidad interna. Déjala que se exprese libremente. Avec cette force que nous avons reçue, concentrons le mental sur la salle de la belle idée. Concentrons le mental sur la salle de la belle idée. Sur sa matérialisation. Demandons pour que la salle soit le reflet concret de l'affection et de l'unité qui existe en nous et qui nous relie chacun d'entre nous. With this force that we have received, let's concentrate our minds on the whole of La Belle Idée and on its materialization. Let us ask that the whole be a concrete reflection of the affection and unity that exists between us all and that connects us with each other. Con esta fuerza que hemos recibido, concentremos nuestra mente en la sala Belle Idée, en su materialización. Queremos que sea el reflejo del afecto y de la unidad que hay en nosotros y entre nosotros. Queridas amigas, amigos, para todos paz, fuerza y alegría. Bien para ti, paz, fuerza y alegría. Para ti, para todos, paz, fuerza y alegría. Fuerza y alegría. Para ti, paz, fuerza y alegría. Paz, fuerza y alegría. Nuestro corazón con la sala Belle Idée. Para todos,
paz, fuerza y alegría. También para ti, la fuerza y alegría. Para todos nosotros. Qué lindo escucharlos. Tenemos voz, ¿viste? Tenemos voz. Muchas gracias. Muchas gracias, muy linda la ceremonia. Muy linda, preciosa. Y muy lindo todo. Una hermosa condición para una nueva sala de nuestro querido Parque La Belle. Gracias, amigos, por todos sus desvelos. Gracias. Muy lindo el programa. Pero está bien construido. Sí, muy bien. Muy lindo y inspirador. Muchas gracias, amigos de la Belle. Muy inspirador. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Peter. Gracias, Peter. Très belle réunion, merci beaucoup. Que karatlum ferir. Thank you all. Next Muito sala. obrigada a todos. Obrigada, muita paz, força e alegria. Oh, Chao, chao. Merci beaucoup à tous pour une belle salle. Pau, merci beaucoup. Gracias, Pau. Un abrazo. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias a todos. Muy hermosa. Muchas gracias. Gracias, amigos. Abrazos a todos. Muy bien. Muchas gracias y muchos abrazos para todos. Aquí. Qué lindo. Merci. Muchas gracias a todos por